Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Ay, qué felicidad tenerlos por aquí! Ya saben que este es mi rincón favorito para compartir con ustedes las últimas novedades, los salseos más jugosos, esos que nos mantienen al filo del asiento, y en general, todo lo que me parece digno de comentar del fascinante mundo del espectáculo y las celebridades. Y hoy, oh mis queridos chismosos digitales, prepárense porque les traigo un bombazo, una explosión de información que los va a dejar, literalmente con la boca abierta. Promesa de YouTube. Como ya habrán adivinado mis detectives virtuales, por el título que no se pudo evitar leer, hoy vamos a hablar de una de las reinas de las telenovelas turcas, esa mujer que con su talento y carisma ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, la que nos robó el aliento con su interpretación en Erkenci Kuş, esa comedia romántica que nos hizo suspirar, o la que nos sacó unas buenas risas en Habitación 309. La misma Demet que, queridísimos, se rumorea, se susurra, se comenta a voces bajas, se especula con la intensidad de un volcán a punto de entrar en erupción, que podría estar embarazada. Sí, lo que oyen. Agárrense fuerte a sus asientos, porque esto no es un simple rumor pasajero, una de esas fake news que pululan por internet sin ton ni son. No, aquí hay indicios, hay señales sutiles pero reveladoras, hay pequeños detalles que como miguitas de pan, nos guían hacia la posibilidad de que la cigüeña esté preparando su vuelo para visitar a Demet y a su esposo, el talentosísimo cantante Oğuzhan Koç. Pero a ver, tranquilas las masas. ¿Qué es lo que nos hace pensar esto con tanta seguridad? ¿De dónde surge este rumor que está incendiando las redes sociales y los mentideros del espectáculo? Pues abróchense los cinturones, porque aquí viene lo más interesante. Recientemente mis espías infiltrados me han confirmado que Demet fue vista en una tienda de ropa de bebé. Sí, han leído bien. Y no en cualquier tienda, no en una de esas grandes cadenas que tienen de todo un poco, desde calcetines hasta biberones. No. Fue vista en una boutique exclusiva, una tienda especializada en ropa de bebé de alta gama, con diseños de ensueño, tejidos delicados que parecen acariciar la piel y precios que, bueno, dejémoslo ahí. Y claro, esto desató un tsunami de especulaciones. ¿Qué hacía Demet Özdemir, una mujer que hasta donde sabemos no tiene hijos comprando ropa de bebé? La respuesta más lógica, la que todos los fans incondicionales estamos esperando con el corazón en un puño, es que está esperando un bebé. Pero, ojo, calma. Antes de que nos lancemos a la piscina de la alegría y empecemos a bombardear sus redes sociales con felicitaciones efusivas, vamos a analizar la situación con la objetividad de un forense. Podría ser, en un giro inesperado, que estuviera comprando ropa para un regalo, para una amiga que acaba de convertirse en mamá, para una sobrina a la que adora o para algún familiar cercano que esté esperando un retoño. Podría ser, sí, pero hay un pero muy grande. Según mis fuentes, las imágenes mostraban a Demet concentradísima, observando cada detalle de las prendas con una atención milimétrica, acariciando los tejidos con una ternura infinita, como si estuviera eligiendo algo muy especial, algo para ella misma. Además, según información privilegiada que me llega desde Estambul, en las últimas semanas se ha notado a Demet más reservada de lo habitual, menos activa en sus redes sociales, donde solía ser una reina de la interacción, y con un estilo de ropa, digamos, más holgado, más relajado, como si estuviera tratando de disimular algo que aún no quiere revelar al mundo. Y ya sabemos cómo funcionan estas cosas en el universo de las celebridades, cuando una estrella empieza a cambiar sus hábitos, aunque sea un poquito, las alarmas se disparan y los rumores empiezan a volar como mariposas en primavera. Pero la cosa no termina ahí, mis queridos chismosos. También hay que tener en cuenta que Demet y Oğuzhan se casaron hace relativamente poco, en agosto de 2022, en una boda de ensueño que nos hizo suspirar a todos, y desde entonces han manifestado en varias ocasiones su deseo de formar una familia, de construir un hogar lleno de amor y risas infantiles. De hecho, en una entrevista reciente, Demet confesó que ser madre era uno de sus mayores sueños, una de sus prioridades en la vida, y que le encantaría tener hijos en un futuro no muy lejano. Palabras textuales. Así que, juntando todas las piezas de este intrincado rompecabezas, la compra de ropa de bebé en una tienda exclusiva, el cambio en su estilo personal, su actitud más reservada y sus declaraciones públicas sobre la maternidad, todo apunta, con una fuerza arrolladora, a que Demet Özdemir podría estar embarazada.
Pero como siempre les digo, estos son solo rumores, especulaciones basadas en indicios, en señales que hemos interpretado a nuestra manera. La verdad absoluta es que ni Demet ni Ouzhan han confirmado ni desmentido la noticia. Han optado por el silencio, por la discreción, como es comprensible, ya que se trata de un tema muy personal, muy íntimo y por lo tanto, muy delicado. Aunque también es verdad que en estos casos, el silencio suele ser más elocuente que 1000 palabras. Si no estuviera embarazada, lo más fácil, lo más rápido y lo más efectivo sería que lo desmintiera públicamente, con un comunicado oficial o con una simple publicación en sus redes sociales, para evitar que los rumores sigan creciendo como una bola de nieve. Pero al no hacerlo, al mantener un silencio sepulcral, alimenta aún más las sospechas y nos hace pensar que quizás algo se está cocinando a fuego lento en su vida. Y es que admitámoslo con el corazón en la mano, todos, absolutamente todos, estamos deseando que Demet sea mamá. La vemos como una mujer dulce, cariñosa, con una sensibilidad a flor de piel y muy familiar, y estamos seguros de que sería una madre maravillosa, una de esas que desbordan amor y ternura por cada poro de su piel. Además sería una noticia preciosa, una bendición, para ella y para Ouzhan, que se les ve muy enamorados, muy felices juntos y listos para dar el siguiente paso en su relación. Imaginen por un momento las primeras fotos del bebé, esos instantes capturados en Instagram, los vídeos tiernos que nos robarían el corazón, las entrevistas en las que Demet hablaría de su experiencia como madre, de los desafíos y las alegrías de la maternidad. Sería adorable, simplemente adorable. Y seguro que el bebé hereda la belleza angelical de Demet y el talento musical innato de Ouzhan. Sería una combinación explosiva, un cóctel molotov de talento y belleza. Pero volviendo a la cruda realidad, de momento solo podemos esperar con paciencia y ver qué pasa, cómo se desarrolla la historia. Estaremos muy atentos con los radares activados, a cualquier nueva información que pueda surgir, a cualquier señal que nos confirme o desmienta el rumor. Y por supuesto seremos los primeros en contárselo a ustedes, mis queridos chismosos, si la noticia se confirma oficialmente. Promesa de YouTube. Mientras tanto podemos seguir disfrutando del talento de Demet como actriz, apoyándola en sus proyectos actuales y futuros y admirando su belleza y su carisma en cada aparición pública. Y si finalmente resulta que no está embarazada, pues no pasa nada, no hay drama. Seguiremos queriéndola igual, admirando su trabajo y deseándole lo mejor en su vida personal y profesional. Pero sinceramente desde lo más profundo de mi corazón de YouTube, tengo la corazonada, la intuición, la premonición de que sí, de que Demet está esperando un bebé. Y si es así, desde aquí le mandamos nuestras más sinceras felicitaciones, nuestros mejores deseos y todo nuestro apoyo en esta nueva etapa de su vida, que seguro que estará llena de amor, alegría y momentos inolvidables. Y ahora antes de despedirme quiero recordarles como siempre que si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante, entretenido y jugoso, no olviden darle un like gigante, compartirlo con todos sus amigos y familiares, que corra la voz y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y me animarían a crear contenido aún más interesante para ustedes. Y ahora sí, la pregunta del millón, ¿ustedes qué opinan, mis queridos chismosos? ¿Creen que Demet Özdemir está embarazada? ¿O piensan que es solo un rumor infundado, una especulación sin base? ¿Les gustaría que fuera mamá? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, responderles y saber qué piensan. En resumen, hoy hemos analizado a fondo el rumor que apunta a que Demet Özdemir podría estar embarazada después de haber sido vista comprando ropa de bebé en una tienda exclusiva. Hemos desmenuzado los indicios, las señales, las pistas y las declaraciones de la actriz, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no hay nada confirmado oficialmente, todo apunta a que la cigüeña podría estar a punto de visitarla. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Recuerden darle like, compartirlo, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Y ahora sí, me despido con un beso enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse informados, sigan soñando y no dejen de creer en la magia del amor. Ciao.